En derecho penal existen dos frases que pueden causar el éxtasis inmediato de cualquier abogado. La primera de ellas es: el día de hoy un inocente duerme en casa, y la segunda es que mis angelitos están libres, ya salieron. Evidentemente, en ambos casos estamos hablando de que el penalista logra la libertad, pero en la primera frase nos estamos refiriendo a que el abogado está infiriendo que su cliente fue imputado falsamente o que muy probablemente algún MP mañoso le fabricó algún delito, mientras que en la segunda frase el abogado evidentemente nos está diciendo que existe una relación directa o indirecta de su cliente con el asunto en el cual lo está representando. Independientemente de ello, se logró la libertad. Pero el día de hoy no quiero hablar acerca de la moral del abogado, ni tampoco de lo que hacen estas personas una vez que salieron, sino el día de hoy quiero hablar acerca de lo que ocurre al otro lado de este sistema penal oral. Es decir, hablemos del sistema penitenciario, hablemos de lo que ocurre dentro de las cárceles cuando estos sujetos no han logrado su libertad y por evidentes razones tienen que compurgar una sentencia o un proceso. Y es que aquí hay dos puntos bien importantes para analizar. Puede ser que este sujeto que se encuentre ya en el sistema penitenciario aún no sea sentenciado. Y esto nos manda directamente o nos remite directamente a los delitos que integran prisión preventiva oficiosa. Y es que el artículo 19 constitucional, párrafo 2, nos explica, solamente te voy a dar algunos delitos, como por ejemplo son el homicidio doloso, el feminicidio, la violación, o por ejemplo el abuso sexual en contra de menores, o delitos cometidos como robo de hidrocarburos, o aquellos delitos que importan peligro a la nación, que son los que se contienen entre un gran catálogo de otros más en este artículo, el cual nos dice que basta la comisión de este delito para que inmediatamente se pueda determinar esa prisión preventiva oficiosa, es decir, que la persona va a estar compurgando en prisión el juicio. Incluso que una vez que se llegue a la sentencia, si esta es condenatoria, ese tiempo que ya pasó en prisión preventiva mientras se le juzgaba, se va a computar, es decir, se le va a restar de la sentencia final. Y esto lo que nos está diciendo es que ese periodo que esta persona ya estuvo dentro como prisión preventiva oficiosa, ya estuvo aprendiendo cuáles son los roles que se tienen que ejercer dentro del sistema carcelario. Y es que déjame decirte, este sistema carcelario evidentemente es un pequeño universo, es un mini universo en donde ya sea que existan solamente un grupo de varones en la prisión varonil o, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Aun y cuando estamos hablando de un sistema carcelario, ambos grupos se comportan completamente distinto. Pero comencemos por el principio. Para este sistema carcelario sabemos que existe una forma de ingreso. Hemos visto muchas veces videos, por ejemplo, en los noticieros, en donde sabemos que las personas llegan, se forman, llevan su comida y tienen que pasar los diferentes filtros de seguridad que se integran, que pueden ser desde un sello muy al estilo de los antros, que es un sello invisible que se pone en las muñecas, o por ejemplo tienen que pasar un túnel en donde existen algunos perros que están pues adiestrados para poder identificar si es que la persona está introduciendo algún tipo de sustancia tóxica. Y también existe otro filtro como lo es el cacheo, es decir, que se va a estar revisando a la persona físicamente para que pueda ingresar a ver pues a la persona que está dentro del sistema penitenciario, es decir, a su preso. Pero más allá de este sistema de ingreso, que también sabemos que existen bastantes tolerancias y que incluso se pueden introducir armas, déjame decirte que dentro de este sistema carcelario existen algunos derechos, como por ejemplo la visita conyugal, pero te decía yo, existe una diferencia muy clara entre cómo se comporta el sistema carcelario de los varones y el de las mujeres, y es que es a veces muy evidente el hecho de que cuando un varón es el que está preso, lo que ocurre es que la mujer sigue de una manera constante visitándolo y llevándole de comer, y además en muchos casos
aceptando este maltrato de revisión al que son sometidas para poder tener visita conyugal con la persona que están visitando. Pero en el caso de las mujeres ocurre totalmente lo contrario, y es que la mayoría de ellas terminan abandonadas al segundo o tercer mes de estar en reclusión. Cuestiones como esta son bastante interesantes en el ámbito carcelario. Por ejemplo, recientemente el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, la Suprema Corte de Justicia de la Unión, estuvo visitando estos centros de reinserción y dándose cuenta aparentemente de las diversas violaciones que existen en este sistema penitenciario, como si es que no lo supiéramos los que estamos titulados en derecho, como si es que no lo supiéramos o fuese una situación oscura o que fuera novedosa. Muchos abogados sabemos y tenemos conocimiento de los diferentes maltratos, violaciones, tanto a que son sometidos los presos como de los delitos que estos presos, estos reclusos, están cometiendo al exterior. Muchos de ellos, por ejemplo, utilizan algunos lugares específicos de determinado pabellón para dedicarse a la extorsión telefónica. Algunos otros se dedican a la famosa venta de protección o al cobro de piso con aquellos reclusos que son novatos o aquellos que una vez ingresados saben que están dentro de esa famosa prisión preventiva oficiosa. Por eso es que las prisiones en México se dice que son los hoteles más caros. Se cobran los pases de lista, se cobran los cigarros, se cobran las visitas, se cobra el hecho de tener televisiones dentro, tal cual lo escuchas, televisiones, celulares, radios, e incluso en algunas otras situaciones cuando se llegan a hacer las revisiones y estas revisiones se llegan a hacer públicas por parte de la autoridad federal, se han dado cuenta que existen no solamente armas punzocortantes o cortantes o punzantes, sino que además existen también armas de fuego, tal como lo escuchas. Así que estas universidades del crimen realmente lo son. Y además en México tenemos una gran folclorización no solamente de este sistema penitenciario actual, sino que además las propias cárceles, las propias prisiones, según los propios informes de INEGI, pueden ir desde lo más sofisticado hasta lo más rudimentario. Caso, por ejemplo, tenemos la situación que ocurre en Nuevo León, en donde las prisiones o los centros penitenciarios, tanto en Nuevo León como en Aguascalientes, son considerados los centros élite porque incluso en ellos se ha erradicado el uso de dinero en efectivo. Lo que se hace en estos centros penitenciarios es que se les otorga una tarjeta en la cual se hacen depósitos y a este preso, a este reo o a este recluso se le está dando un seguimiento para saber qué es lo que está haciendo con esos ingresos, de dónde provienen y en qué los está gastando. Pero del otro lado, te decía, tenemos también prisiones evidentemente rudimentarias, como por ejemplo en Chiapas, en donde incluso algunos inmuebles que anteriormente eran casas y en la actualidad son prisiones que pueden llegar a ser municipales o que pueden llegar a ser directamente atribuidas a algunas comunas o algunas poblaciones muy pequeñas, incluso carecen de puertas o carecen de rejas para las celdas. Y es que en varias ocasiones se ha visto, repito, según el INEGI, que existe un solo custodio para la guarda de estas personas que se encuentran dentro de esos centros. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando uno de ellos se fuga, cuando uno de ellos escapa, la misma comunidad va por ellos y los regresa para que cumplan su sanción. Tal cual lo escuchas. Esa es la ambivalencia del sistema penitenciario en nuestro país. De la cuestión de las violaciones de derechos, ni siquiera vamos a meternos mucho para evidenciar este tipo de situaciones. Bastan los informes que se encuentran ahí directamente por INEGI, por la ONU e incluso en atención también a estos instrumentos de derechos humanos
de la propia Corte Interamericana. Así que es bastante interesante hablar acerca de este sistema carcelario, principalmente porque, como te decía, es un universo en el cual existe no solamente una forma de socialización, existe una forma de hablar, a lo que se le determina jerga. Existe también una forma de despersonalización dentro de las prisiones, lo que significa que una vez que una persona ingresa a estos centros, se le retira su nombre y se le cambia por un número de matrícula o por un número de preso. Se les retira la ropa de civil y se les asigna un uniforme. Se eliminan todos estos vocablos, toda esta forma de hablar que tenemos dentro de una sociedad en la cual ya nos hemos mimetizado, y una vez que se ingresa a este sistema carcelario se aprenden nuevas palabras. Un dedo, una mano, un chocolate, etc. Existen también algunos otros puntos en los cuales esta comunicación no verbal también es muy importante. Existe también todo el sistema del tatuaje carcelario. Diferentes tipos de tatuaje significan diferentes situaciones, diferentes acontecimientos por los cuales incluso es muy probable que el sujeto esté dentro de esta prisión compurgando ya sea una pena o esté en un procedimiento penal. Pero déjame hablarte de que estos ejes de la reinserción social que comentábamos, que nos integra la Constitución y que además están en el artículo 18 constitucional, se nos dice que son el trabajo, la capacitación para el trabajo, salud, educación, deporte y los derechos humanos. Pero hablemos en específico acerca de estos ejes de la reinserción social y por qué los considero un derecho ficción. En primer lugar, hablemos acerca del trabajo y de la capacitación para el trabajo. Esto nos lleva directamente al artículo 5 constitucional, que nos dice que nadie puede ser obligado a ejecutar un trabajo en contra de su voluntad. Estaríamos hablando de esclavitud o estaríamos hablando de trabajos forzados, porque cada trabajo requiere que exista además un pago o una contraprestación por el mismo. Sin embargo, en el sistema carcelario nosotros no podemos obligar a uno de estos sujetos a que realice un trabajo. Ciertamente existen talleres a los cuales estos sujetos pueden acceder, pero no están obligados a hacerlo, porque tendríamos un conflicto normativo constitucional en este sentido. ¿Qué tendría mayor valía? ¿El eje de la reinserción social para obligarlo a trabajar o su garantía constitucional para dedicarse al trabajo, arte u oficio que el preso determine y en el cual no sea coaccionado? Ese es un punto bastante interesante. Ahora, si nosotros habláramos acerca de la educación, realmente el Estado tiene la obligación de prestar educación hasta un nivel medio superior de manera gratuita. Mucho más allá estaríamos hablando de los cursos o de la especialización que pudiera darse por la matriculación en algunas universidades o preparatorias, pero eso ya correspondería directamente para los acuerdos institucionales que puedan hacer algunas universidades o escuelas privadas. Ahora bien, déjame decirte acerca de la salud, que también es un tema bastante interesante. Cuando nosotros nos referimos a la salud, suponemos que tendríamos que tener a estos sujetos en un estado óptimo. Sin embargo, sabemos que dentro de las prisiones existe una gran variedad de sustancias tóxicas que circulan bajo la tolerancia de estos centros de reinserción. Y bueno, es que cuando tú caminas por ese famoso kilómetro dentro de los sistemas, dentro de los penales, te llegan diferentes tipos de olores por algunas cuestiones afortunadas, pudiéramos decir, te llega como que un olor extraño. Entonces, muchas veces sabemos que este tipo de sustancias mantienen a los presos en un letargo. Este letargo lo que hace es poner en un estado un poco más competencial a ese custodio que está tratando de resguardar a 10 o probablemente a más reclusos. Situación que sería muy difícil de poder regular en un motín si es que ellos decidieran rebelarse en contra del propio sistema penitenciario. Así que de entrada déjame decirte que por estas razones que te comento, estas falacias del propio sistema de reinserción social, es que realmente no tenemos una forma efectiva de reinsertar a estos sujetos.
Realmente no se les enseña un trabajo, no se les puede obligar. Por tanto, el propio sistema penitenciario tampoco puede ser autosustentable y tiene que ser auspiciado directamente de los impuestos de todos nosotros. Así que esa es una grave problemática. A esto le vamos a sumar que aquellos que están dentro del sistema tienen la posibilidad de aprender y reaprender o renovar diferentes estrategias para seguir delinquiendo. Y eso nos lleva a que cuando cumplimentan la pena pueden generar también reinserción, ya sea genérica o específica, si es que aprendieron diferentes tipos de delitos dentro de su estadía en estas prisiones. Así que déjame decirte, efectivamente, tenemos una gran problemática en estos sistemas, pero además de ello, nosotros tenemos antecedentes dentro de los cuales pudiéramos basar precisamente el que la prisión fuera autosustentable. Existían, por ejemplo, hace algunos años, el famoso sistema de vales que era atribuido principalmente al sistema de reinserción para menores infractores, en el cual se tenían 3 vales, los cuales nos tenían que decir que primero la persona estaba en disposición de subyugarse a este sistema, que comenzara a mostrar una empatía directa con el sistema penitenciario. El segundo vale es que aprendiera una forma real de trabajar, que además fuera posible insertarlo a la sociedad y que este oficio, que este sujeto haya aprendido, sea tan valioso que le permita que esta sociedad lo acepte nuevamente. Esa es la forma en que se tenía que obtener el tercer vale, es decir, ser socialmente aceptado y necesario para poder fungir dentro de estos engranes de esta sociedad. Este famoso sistema de vales, te repito, proviene justamente de este sistema de menores infractores. Nosotros no estamos hablando de que en este sistema se contraponga el número de años de prisión de una sentencia, sino que más bien estamos hablando de que el sujeto sea realmente necesario para la sociedad y que bajo esa condición el sujeto pueda obtener su libertad. Así que ese es uno de los puntos dentro de los cuales nosotros consideramos que sería importante analizar para poder volver no solamente a este sistema autosustentable, sino que además realmente sea funcional. Sin embargo, sabemos que existen grandes problemáticas, se decía, en este sistema penitenciario. Así que estos son solamente algunos breves apuntes acerca de ese sistema. Espero que esta información te sirva. Suscríbete al canal, soy Cristian Canales y nos escuchamos la próxima.